Un nuevo saludo para todos. Nos echó otra vez Facebook del directo. ¿Qué pasa, Facebook? Esperemos que ahora sí nos deje. Vamos a empezar otra vez. Les estaba diciendo que el título de este dominguero es Nuestro Yo Verdadero. Pero antes quería explicarles que si por allí vieron un loguito azul que dice 2018 coherente, lo van a ver en muchos lados. Eso es porque en el 2018 nos dedicamos gran parte del año, en el 2017, gran parte del año nos dedicamos a estudiar e investigar el ego, qué es el ego y cómo se comporta. Pero este año nos vamos a dedicar a lo que verdaderamente importa, a nuestro yo verdadero, a la conciencia individual y a la conciencia absoluta. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de coherencia. De allí que le pusimos 2018, el año de la coherencia, o 2018 coherente. El tema del ego es un tema que quedó definido. Aquí no se pide que nadie crea nada, que de creer, de manifestar sí, pero de creer nadie pide a nadie que crea, sino que entienda y que investigue por sí mismo, porque nada de lo que nosotros decimos es una ocurrencia o es un invento, ni siquiera algo que nos llega así de manera como canalizando, ¿no? De paso, respeto mucho a los canalizadores, pero ahora van a entender por qué no podemos hacer eso. Es por el tipo de cosmovisión. Todo el tema del ego se puede resumir en 5 puntos muy definidos. Concluimos, y no hay manera de que sea para nosotros distinto a esto, que el ego directamente es un implante en el ADN. Ya saben, la gran intervención en la prehistoria, ya saben que fuimos intervenidos con un virus que tenía un código, que tiene un código genético numérico, y ese virus, que no puede ser humano, o por lo menos no puede ser de esta cultura, tendría que ser anterior a esta cultura, por ejemplo, Atlante, algo así, que tampoco es un virus, es un retrovirus, es un virus ARN, retrovirus. Bueno, no solo se descubrió, sino que se pudo descodificar. Se sabe lo que es ese código. No son números cualquiera, son algoritmos informáticos. Y ustedes saben que los algoritmos informáticos tienen la capacidad de una cosa que puede aprender, bueno, hace que eso crezca. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Los posibles problemas que puede tener la inteligencia artificial es que usan algoritmos para que los ordenadores, las computadoras, crezcan y crezcan y crezcan y crezcan y crezcan. Por el momento nos dicen, que no llega una computadora, un ordenador a la inteligencia humana. Pero yo me pregunto, cuando lleguemos y esté más a disponibilidad
el ordenador cuántico, la computadora cuántica, ¿qué va a pasar con esos algoritmos que la hacen aprender? Yo creo que nos va a superar en días, en muy poco tiempo. Piensen ustedes, porque lo mismo pasó con el ego. El ego fue aprendiendo, ¿sí? Durante milenios. Piensen solamente 3 milenios atrás, antes de la filosofía occidental. Cuando todos, incluso los sabios, sacerdotes, creían que todo lo que sucedía, una tormenta, un terremoto, lo que fuere, era causado por dioses, por entidades con conciencia, que se enojaron. Piensen en eso y piensen en el ser humano de la actualidad. Parecen dos razas distintas. El ego se fue perfeccionando, aprendió una cantidad de cosas, pero no deja de ser el ego. Le voy a decir, pero textual porque me lo aprendí de memoria, la definición neurocientífica de ego. Esto lo pueden poner entre comillas porque así es. El ego es una construcción ilusoria de todo el cerebro que nos confiere un sentido de autonomía, separación, autonomía, que no existe. ¿Por qué la neurociencia, cuando define el ego, lo primero que menciona es la autonomía? ¿Por qué? Bueno, eso es muy fácil. Los neurocientíficos que se dedican a estudiar solamente el cerebro saben muy bien que nuestro cerebro no está diseñado para trabajar solos. Está diseñado para trabajar en grupo y no en cualquier grupo. Tenemos que tener al menos una persona a la cual le tengamos total confianza, familiaridad, objetivos en común y otras características. Es lo que se denomina base social, línea base social. Sin línea base social, el cerebro se sobrecarga, empieza a gastar más energía de la que puede gastar. Cuando detecta que tenemos una ayuda, cambia a modo carga compartida y gasta muchísimo menos energía. No hay problemas a la salud, en la salud. El ego nos hace creer que estamos todos separados. No es como en el humano primigenio que se venía aquí a experimentar la individualidad. Esa individualidad la transformaron en individualismo, en egoísmo, en gente que cree que sabe todo, sin investigar. No es así. Nadie puede tener la verdad absoluta. Esto se los digo con toda seguridad, porque nosotros somos conciencias circunscritas. Ahora cuando hable de la conciencia lo van a entender. En todo caso nos dedicamos a un sector de la verdad. Nada más. El ego es una construcción ilusoria de todo el cerebro, captura el cerebro, que nos confiere un sentido de autonomía que no existe. El ego es un yo falso. Eso mismo dice la neurociencia, porque no tiene un lugar, no existe, no tiene un lugar en el cerebro. Todo el cerebro lo construye ilusoriamente. Pero estamos atrapados en ese yo falso. El yo verdadero es la conciencia, el yo falso es el ego. Estamos atrapados en esa falsedad. 5 pruebas sacamos irrefutables para nosotros que demuestran que el ego es un implante foráneo. El sentido del yo, que se sabe que trabaja todos los días nos despertamos y ese sentido del yo busca en los archivos de memoria, busca
en los planes para el futuro, dice, ah, sí, yo soy Carlos Delfino. Todos los días. Pero además tiene un ego especializado, es decir, el ego general tiene un ego especializado que se llama ego límbico. Pero no se llama ego límbico porque se encontró en algún lugar del sistema límbico del cerebro, no. Se llama ego límbico porque hace funcionar el sistema límbico cerebral a marchas forzadas. Y el sistema límbico cerebral abarca principalmente el lóbulo temporal, pero también un pedacito del lóbulo occipital y uno de los parietales. O sea que ese ego límbico nos puede hacer ver, nos puede hacer tener visiones místicas. No solo se metieron con nuestra inteligencia, sino que también se metieron con la creencia de las personas. Una persona puede ver un ser de luz, puede escucharlo hablar, lo puede ver por el lóbulo occipital, puede sentir su presencia porque eso justamente es lo que hace el lóbulo temporal. Nos hace sentir una presencia como mística, algo sublime. Y el lóbulo parietal, por donde pasan todos los sentidos, hasta lo podemos tocar, abrazar, una cantidad de cosas. ¿Entienden por qué no puedo poner canalizaciones? Y yo tenía hace años, tenía un canal que era solo de canalizadores. ¿Por qué no puedo poner en esta cosmovisión canalizaciones? Porque bien pueden ser copias perfectas del ego límbico. El ego nos quita el libre albedrío y nos hace creer que somos libres. Cuando nosotros tomamos conciencia de que vamos a decidir tal cosa, son cosas importantes, por ejemplo, lo que voy a estudiar, con quién voy a vivir, ¿no? Mentira. El inconsciente ya lo había tomado la decisión muchísimo antes, porque el inconsciente es como un tsunami de datos impresionantemente grande que nos empuja y encima nos hace creer que nosotros elegimos, pero nosotros no elegimos nada. Actualmente, con la resonancia magnética funcional, y los equipos de los ordenadores, los equipos de computadora que captan todos los datos, un neurofisiólogo puede predecir qué es lo que va a hacer exactamente un individuo a los 10 minutos, siendo que el individuo ni sabe lo que va a hacer a los 10 minutos. O sea, no somos libres desde el ego. Nos quita el sentido nos quita el presente directamente. Cuando yo tomo conciencia de algo, ya había pasado medio segundo. O sea que vivimos medio segundo desfasados del presente. No hay presente. Toda la humanidad desde el ego vive en el pasado. Muy lindo el ego. Nos quita el aquí, porque el cerebro, capturado por el ego, no puede entender la verdadera realidad. La verdadera realidad tiene cosas muy extrañas para el cerebro que no las puede entender. Por ejemplo, un mismo objeto en dos lugares a la vez. No dos objetos, el mismo objeto en dos lugares a la vez. La verdadera realidad es no local. Eso no lo entiende el cerebro. La superposición cuántica no lo entiende el cerebro. ¿Qué hace el cerebro para sobrevivir? Un modelo de realidad, no la verdadera realidad, una maqueta de realidad. Así que en esta frecuencia de realidad no existe el aquí y el ahora. El aquí y el ahora en esta frecuencia de realidad no existe. Tendríamos que irnos, pero es un boleto de ida nada más, a otra dimensión, a otra realidad que sea más conciencial. Esta realidad es egoica. Aquí no existe, valga la redundancia, aquí no existe el aquí y el ahora.
En otra realidad conciencial puede ser. No puede ser, no. Sí existe, porque en la verdadera realidad todo es aquí y ahora. Está más allá del espacio y del tiempo, es la totalidad. Es un eterno ahora. ¿No? Pero miren todos los problemas que nos pone el ego. Es foráneo. Y algunos me dicen, pero no te compliques, la vida es un juego. Sí, la vida es un juego al cual venimos perdiendo. Porque hubo un grupúsculo de conciencias que se les ocurrió arreglar el juego a su conveniencia, entonces siempre van a ganar ellos. Nosotros estamos como fichitas de ajedrez y allí nos mueven a su antojo. Entonces, creemos que de este tema ya está, ya fue suficiente. Ahora nos queda un tema muy, muy grande, más grande que este, porque acá sí nadie sabe bien lo que es la conciencia. Hay mucha investigación al respecto. Estos mismos neurofisiólogos que afirman todas estas cosas niegan la existencia de la conciencia como una entidad con personalidad, cuando nosotros lo que decimos es que somos la conciencia experimentando en una realidad de tercera dimensión. Y ellos niegan la conciencia, ellos dicen que la conciencia es una capacidad de autoconocernos. Entonces hay mucho que hacer aquí. El cuadro grande no es tan difícil de entender. Todo lo que hay es conciencia absoluta. La conciencia absoluta es omniabarcante, es eterna, es omnipresente, está en todos lados. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, también somos la conciencia absoluta, nunca salimos de ella, pero decidimos circunscribirnos a una realidad individual. Somos una circunscripción de la conciencia absoluta, pero nunca dejamos de ser la conciencia absoluta. Nunca. ¿Se puede destruir el ego? No. El ego no se puede destruir porque en cada una de las celulitas tenemos cromosomas y ahí está el ADN envuelto y ahí está todo eso que nos pusieron. Así que el ego no se puede destruir. ¿Se puede salir del ego? Sí, comprobado. Se puede salir del ego. El proceso de salir del ego y vivir desde la conciencia nosotros llamamos escuchar la voz de la conciencia o pensar con el corazón. Tenemos todo un taller, que es el taller básico de vida coherente, que se llama pensar con el corazón. Pero al hablar de corazón no estamos usando ninguna metáfora. El corazón es un órgano especialísimo. Ya saben que hay un instituto, Matemáticas del Corazón, que hace más de 25 años que está estudiando el corazón y la conciencia cardíaca, pero hoy ya hay universidades metidas en esto. Por ejemplo, la Universidad de Waterloo de Canadá, que se dedican exclusivamente a este tema. El corazón es algo muy serio. Tiene un cerebrito propio, chico, respecto a este es chiquitito. Incluso es más chico en cantidad de neuronas que los intestinos. En los intestinos tenemos 100 millones de neuronas, ¿sabían? En el corazón solamente tenemos 40.000. En el cerebro se creía que había 100.000 millones, ahora se calculó mejor, hay 86.000 millones. De todos modos, el corazón en neuronas parece que se queda corto. Pero el gran descubrimiento de matemáticas del corazón en la persona de Rollin McCarthy hace 20 años atrás es que el corazón está conectado, dice él, a una inteligencia superior más allá del espacio y del tiempo. ¿Por qué sabe esto?
por el tipo de experimentos que hacía, donde ponía personas frente a imágenes de alto impacto emocional, conectadas a electrocardiogramas, y supongamos que el dibujo del electrocardiograma ante una imagen monstruosa era una cosa incoherente, pues resulta que el corazón empezaba a hacer el dibujo incoherente antes que viniera la imagen. O sea, presiente. Por supuesto, si tiene acceso a todo el campo de información cósmica, conoce toda la línea de tiempo. Sabe lo que va a pasar. ¿Ya? El corazón tiene muchas características que necesitamos estudiar y que necesitamos profundizar. Y para conectarse con él, nosotros utilizamos una serie de meditaciones. Acabamos de hacer una meditación que se llama Escuchar al Corazón, que aparentemente está funcionando muy bien. Yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo por los resultados. O sea, yo les puedo mostrar resultados, traer personas que den testimonio. Ante los resultados, ni yo me puedo discutir a mí mismo. Solamente me sorprendo. Nadie me puede discutir los resultados. Y el gran hábito a desarrollar dentro de Vida Coherente, más que solamente pensar con el corazón, porque no podemos vivir sin el cerebro. El cerebro maneja casi todo nuestro cuerpo. Y además es un superordenador, una supercomputadora, lo precisamos para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer con el cerebro? Tomar decisiones, nada más. El hábito a desarrollar es no decidir con el ego, decidir con la conciencia, acostumbrarse a escuchar la voz de la conciencia. Llega un momento que ustedes escuchan a la conciencia sin entrar en meditación. Se los aseguro porque a mí me pasa. ¿Ya? El ego, si ustedes le preguntan al ego, le va a dar una contestación, pero esa contestación es un argumento lógico con premisas falsas, llenas de miedos, programaciones, en toda la historia, la cultura, la herencia, cantidades impresionantes de basura almacenada en el inconsciente gigantesco. En cambio, la voz del corazón, la voz de la conciencia, es totalmente distinta y se puede reconocer también por 5 cosas. Una, jamás se equivoca, justamente por la conexión con el campo de información cósmico. Segundo, no obliga a nadie, no convence, solamente sugiere, permite que te des la cabeza contra la pared una y otra vez, y ahí estás escuchando ocurrencias, inventos, pero te gusta la persona que dice las ocurrencias y los inventos y sigues a esa persona y te das la cabeza contra la pared una y otra vez. No. La conciencia no obliga ni convence. Tercero, sentimiento de certeza absoluta. Cuando tienes una respuesta de la conciencia, tienes una sensación de certeza absoluta. No se puede explicar con palabras. ¿Qué es la certeza absoluta? Es un sentimiento. No lo puedo explicar con palabras. Y otra sensación, que por lo menos a mí me pasa mucho, cuarta, es la sensación de que esa respuesta siempre estuvo allí. Y sí, siempre estuvo allí, porque la verdadera realidad es atemporal, siempre estuvo allí. Y la quinta es una hermosa sensación de paz. Me han dicho de todo desde que empezamos, es decir, de todo cosas buenas, ¿no? Desde que empezamos los retos de 30 días en coherencia. Pero lo primero que todos me dicen, todos coinciden, aunque al principio tengan algunos ajustes que hacer, todo el mundo me habla de paz, sensación de paz.
Cuando tengo la respuesta de la conciencia, tengo sentimiento de certeza absoluta y de paz. Esa certeza absoluta me da la paz de que estoy seguro que elegí lo correcto. Preguntas. Ese ser de confianza, de línea social, ¿puede estar en otro plano no terrenal? No es un ser humano, una persona, y tiene que estar acá. Si no tienes ni una persona acá, tu cerebro prende una luz roja y se pone en guardia, defendiéndose constantemente por los miedos que nos han impuesto, ante eventuales amenazas que a veces no existen. Pero al estar constantemente en guardia, se gasta un montón de energía. No, tiene que ser de acá, te tienes que reunir con la persona, tienes que verla, tocarla, acá. Cualquier otro ser que tú creas que está en otra dimensión puede ser una alucinación del ego límbico. Lamento. Entonces, ¿vivimos en el pasado? Sí. Sí. Pregunta, ¿quiénes nos manipulan si tienen libre albedrío y nosotros? Ya nos manipularon en la prehistoria. Ya colocaron en nosotros algoritmos para hacer crecer esa cosa llamada ego, que controla todo el cerebro, lo captura a todo el cerebro. Ya está, ya fue, ya lo hicieron. Están gozando de esto su linaje, sus descendientes, sí, están por aquí, pero lo que lo hicieron, ya lo hicieron. Y les salió bien, o sea, el jueguito a ellos les salió bien, a ellos les va bien. Y nosotros siempre perdemos. Yo le llamo el juego de la materia, porque la materia no existe. Entonces, ellos son los dueños de la materia, son los dueños del mundo, de la materia, del dinero. O sea, la materia nunca es nuestra. Se la tenemos que comprar para sobrevivir, pero siempre quedamos debiendo. ¿O no se dieron cuenta que siempre quedamos debiendo? Sistemáticamente. El juego de la materia, el juego de la ilusión, la materia no existe. No me voy a poner a explicar eso ahora, porque es toda una clase de taller. Profesor, si la conciencia está en todo el organismo, ¿por qué solo el corazón está conectado a la fuente? Porque, si bien la conciencia es no local, puede estar en varios lugares a la vez, viene de la verdadera realidad. De hecho, está en todo el cuerpo, está donde sea. Tú puedes estar durmiendo, la conciencia no te puede dejar porque morirías, pero también sale a pasear a otros niveles del holograma, a otras frecuencias de realidad. Y no pasa nada porque es no local. Sin embargo, tiene un asiento físico, que son los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Las neuronas tienen un esqueleto que tiene unos microtubulitos y allí se asienta la conciencia de manera cuántica, pero hay un asiento físico. Entonces, no es que nosotros no podamos apoderarnos y manejar nosotros el cerebro, sí podemos, pero lo que pasa es que el mismo cerebro generalmente está muy ocupado en construir esa ilusión que llamamos ego. Además está muy programado, además está lleno de mentiras, además está lleno de basura, de programación. Y del único órgano que se demostró que está conectado, porque puede presentir, es el corazón.
Entonces, si sabemos que el corazón tiene neuronas, tiene conciencia, pero además está directamente conectado a la conciencia absoluta, por eso nos dirigimos al corazón, por eso se habla tanto del corazón. El cerebro es genial, es impresionante, pero es peligroso. Como nos dejaron, es peligroso. Solo por eso. Llega un momento que yo le llamo estado de lucidez, donde corazón y cerebro trabajan juntos, e intestinos también. Todo trabaja junto. Estado de lucidez. Entonces nos ponemos en armonía. Allí sí no pasa nada. Pero mientras sigamos en el ego y el cerebro esté ocupadísimo en construir esa ilusión llamada ego, que te hace creer una cantidad de cosas que son mentiras, mejor usa el cerebro para lo que se puede usar, para trabajar, para pensar, déjalo que haga sus mecanismos automáticos de autorregulación, que los necesitamos para vivir, y nada más. Lo único que no hagas con el cerebro es decidir. Mejor pregúntale a tu conciencia, a tu corazón. Pero decisiones chiquitas, ¿eh? Cualquier decisión. ¿Alguna pregunta más? Mira. Es que tenemos un taller después de esto. La última. ¿Cómo se produce la resonancia energética entre los seres humanos? Como toda resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es sintonizarse en la misma frecuencia, no es otra cosa. Y si bien todos somos uno, por culpa de eso, por culpa del ego que nos hace sentir autónomos y separados, tenemos que reunirnos. Si tú no te reúnes, nunca vas a estar en resonancia con nadie. Cómprate dos diapasones de esos que se usan para... Se golpean y te dan una nota, generalmente es un la, para afinar un instrumento. Uno lo dejas quieto, al otro lo golpeas con la nota y lo acercas. Ahí se ponen los dos a vibrar en la misma nota. Eso es resonancia. Pero si tú no te acercas a las personas, ¿cómo pretendes? ¿Me explico? Muchas gracias. Si tienen más preguntas, las anotan. Las podemos contestar el domingo que viene. O si no, pueden escribir a www.carlosdelfino68@gmail.com. Que tengan una excelente semana y que estén bien.